Bueno, creería que ahí quedamos cuando se nos hizo el pequeño corte. Bueno, entonces en este momento estábamos viendo nosotros, ¿cierto? En nuestro experimento, en el experimento número 1 que nos pedían a nosotros, ¿cierto? Lo que es realizar y conformar ya en esta parte, lo que es realizar el montaje en circuito mixto con diferentes resistencias. Entonces ahí estábamos aplicando lo de las leyes de Kirchhoff. Entonces ahí mismo nosotros nos pedían la evidencia, ¿cierto? Nos piden evidenciar en él, ¿cierto? En nuestro ejercicio, en ese experimento número 1, lo que es la medición de corriente y diferencia de potencia, ¿cierto? Pues por comprobación, por medio de la comprobación de las leyes de Kirchhoff en ese circuito. Bueno, en ese orden de ideas, pues aquí tenemos nosotros nuestro circuito, ¿cierto? Mixto, donde tenemos aquí, estaba yo comentándoles esta mañana que aquí encontramos nuestra primera malla, ¿cierto? Teniendo en cuenta los conceptos básicos que se dieron. Bueno, teniendo en cuenta eso, aquí podemos encontrar nosotros que dentro de esa intensidad 1, ¿cierto? Sería, encontramos nuestra malla 1 desde R1, ¿cierto? R5, y iría terminando a devolverse, ¿cierto? A continuar con la parte ya, ¿cierto? De nuestra corriente negativa. Saldría desde el positivo hace toda su trayectoria saliendo. En este estaríamos hablando nosotros de esa malla y de la intensidad 1 que tendríamos. Aquí hay un poco más claro cómo nos ubicamos nosotros al salir nuestra corriente positiva, pasar por IN, ¿cierto? Teniendo que va a ser positiva esa corriente, pasar por nuestra resistencia 1, pasar y ya como se van encontrando, se van devolviendo, ya que la intensidad 1, ¿cierto? Pues va subiendo y la intensidad 2 va bajando, entonces ellas, ahí es donde nosotros hablamos, nosotros entre ellas, que se encuentran esas corrientes. Y es por ello que comenzamos nosotros ya a restar dichas corrientes como tal. Eso lo miraremos más adelante. Bueno, teniendo en cuenta en el circuito eléctrico de una malla, es un camino cerrado formado por elementos, como podemos observar aquí, del circuito. En este caso encontramos tres mallas, malla 1, malla 2 y malla 3, formada por tres caminos cerrados, ¿no? Teniendo en cuenta nosotros la ley del voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a 0, es lo que nos indica la ley. Recordemos que cuando una corriente pasa por un elemento del circuito, en este caso, una resistencia se produce una diferencia potencial. Eso nos habla nosotros en la ley de Ohms. Establece que la diferencia de potencia, ¿cierto?, del voltaje es una resistencia. Es igual a la corriente por la resistividad del elemento. Es decir, que en este caso, ¿cierto?, el voltaje es igual a la intensidad de la resistencia. Si multiplicamos las corrientes de la malla por cada resistencia de dicha malla, al sumar los voltajes, el total debe de darnos 0. Para sumar las corrientes de la malla, necesitamos tener en cuenta que en un circuito eléctrico la corriente sale del positivo de la fuente y entra por el negativo de la misma. Y era lo que explicamos en teniendo en cuenta que vamos a trabajar nosotros con esa ley del voltaje, ¿cierto? Se aplica a las trayectorias cerradas y él ya nos establece. ¿Qué nos establece? Nos dice que en una malla trayectoria cerrada, la suma algebraica de todas las subidas y de las caídas de esa tensión también nos va a generar y vamos a llegar a un resultado que va a ser 0. Aquí teniendo en cuenta nosotros que tenemos ya nuestro circuito, ¿cierto? Circuito mixto, teniendo en cuenta que tenemos nuestras tres mallas, nosotros nos indican que tenemos que darle valor a cada resistencia. De igual manera que tenemos nosotros que tenemos un circuito con 5 resistencias. Hay que tener en cuenta que la corriente de la malla 1, ¿sí?, que la corriente de la malla 2, tanto la corriente de la malla 3, pues esas resistencias están conectadas en serie, están conectadas en paralela y pues hacen parte de la misma malla eléctrica en algunas que coinciden con ellas mismas.
porque la misma corriente pues es la que está fluyendo a través de cada resistencia según su posición. Encontramos, como les decía, un circuito de 5 resistencias, cada uno con una resistencia de valor diferente. Cada uno tenemos que sacarle el valor, teniendo en cuenta lo que explicamos nosotros, ¿cierto? Para poder sacar el valor de ella. En este caso, la resistencia 1 para mí vale 2 ohmios, que sería aquí. Resistencia 2 sería 5 ohmios. La resistencia 3, 9 ohmios. Resistencia 4, 3 ohmios. Y la resistencia 5, 6 ohmios. Es decir, a cada una hay que darle su valor. Aquí hay que tener muy en cuenta, porque para esas leyes nosotros tenemos que utilizar estas fórmulas. Hablando nosotros para poder sacar la corriente 1, para sacar la corriente 2 y la corriente 3, en este caso hablando nosotros de malla 1, ¿cierto? Que sería en malla 2 y en malla 3. Aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces, la intensidad 1 por la resistencia 1, por el valor de la resistencia 1, más la resistencia 5, ¿cierto? ¿Y por qué intensidad 1 menos intensidad 2? Porque era lo que yo les decía anteriormente, teniendo en cuenta que el voltaje de la intensidad 1, aquí en este caso, ¿cierto? Que podemos observar aquí, y la de la intensidad 2, bueno, va hacia abajo la de la intensidad 1 y ya la intensidad 2 va a ir hacia arriba. Entonces en eso, por eso es que se resta, porque son encontradas, ¿sí? Estas dos. Y es por eso que tenemos que aquí en nuestra fórmula nos dice que intensidad 1 menos intensidad 2, entonces ya tendría que multiplicarla con el valor de la resistencia 5 en este caso, que tenemos aquí en nuestra primera malla, vamos a encontrar es con resistencia 1 y resistencia 5, que sería para que devuelva otra vez su energía y salga como nos indicaba. Entonces, se suman los voltajes de todos los elementos, ¿cierto? El voltaje de R1 y el producto de la resistencia por la corriente, y eso sería, pues, la intensidad 1, que sería la intensidad de esa corriente. Como no hay más elementos, ¿cierto? Según la ley, el resultado para esta malla tendría que darnos un valor de 0. Teniendo en cuenta que yo aquí coloqué menos ¿qué? Menos 10. En este caso, menos 10 va a ser mi voltaje. El voltaje que yo le ubiqué aquí, bueno, aquí me quedó, se me subió, pero el voltaje es igual a 10. ¿Listo? Lo que hay que hacer es reemplazar los valores y poder hallar a sí mismo lo que me va a dar a mí, lo que es malla 1. En este caso, ustedes con los valores que les van a poner a cada resistencia y aplicando la fórmula. ¿Listo? Ya para malla 2 es de igual manera. Tenemos la intensidad 2, que sería este flujo y que sería esta malla, ¿cierto? ¿Qué tienen que ver con quién? Pues vuelvo otra vez que va aquí la corriente, sería por la resistencia 2 más ¿quién? Más la resistencia 4, ¿cierto? ¿Qué pasa con la resistencia 4? Particularmente, pues ella que tiene una intensidad 2, ¿cierto? Que sería este flujo que va por aquí, que sería la intensidad 2, ¿cierto? Que va bajando, y menos la intensidad 3, porque la intensidad 3 iría subiendo para este lado. Entonces, por eso se hace la conversión de negar. ¿Más qué? Más la resistencia 5. ¿Y por qué la resistencia 5? Porque en esta encontramos, nos devolvemos, vamos yendo y vamos a encontrar aquí la resistencia 5. Perdón, la resistencia 5. Y en esa resistencia 5, ¿qué pasa? ¿Qué intensidad tenemos? Lo que es la intensidad 2, ¿cierto? Que es esta la que está aquí, menos ¿quién? Menos la intensidad 1, ¿cierto? Porque cuando hablamos nosotros de esa resistencia 5, pues se está influenciando con la intensidad 1. Entonces, por eso se restan, porque una va subiendo y la otra va bajando y se van encontrando las corrientes. Es por eso que se aplica eso. Teniendo en cuenta que eso nos tiene que dar un valor de 0 también. Igual para malla 3, que ya sería en esta, tenemos en nuestra intensidad 3, ¿cierto? Que sería todo este flujo, por la resistencia que empezamos, ¿cierto? Por la resistencia 3. ¿Más quién? Más la resistencia 4. Y recuerden que la resistencia 4, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado antes, pues tiene que ver con la intensidad de la
intensidad 3 menos la intensidad 2 que tiene que ver acá porque estaríamos hablando de esta resistencia 3, tanto acá como acá. Y de igual manera, pues nos tiene que dar 0. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar en cada resistencia el valor que nos den y ir restando nuestras intensidades. Aquí tengo el valor que yo coloqué a cada una de mis resistencias. Y luego de eso, ¿qué hay que hacer, estudiantes? Al tener las operaciones de las 3 mallas, se procede a resolver por medio del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque tendríamos corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Para poder producir esto, tenemos que tener en cuenta la ubicación de cada uno de sus valores y todos para poder resolver dicha ecuación. Así es que hay que tener en cuenta, recuerden que nuestra guía nos dice que hay que investigar un poquito sobre eso, alguna inquietud, alguna duda, estaré atenta sobre eso. ¿Listo? Entonces ya estaríamos hablando nosotros ahí. Luego yo que me fui para mi simulador. Me decían que la medición de la corriente y diferencia de potencia, comprobación de la ley de que estamos trabajando sobre el circuito. Entonces, ¿yo qué hice? Yo saqué aquí y hice el circuito. Como podemos observar, están las 3, ¿cierto? Están las 3 resistencias y están las otras 2, comprobando que tengo un circuito mixto. Aquí podemos encontrar, aquí les ubiqué más o menos lo que estarían nuestras mallas, malla 1, malla 2 y malla 3. ¿Qué hice? A cada uno le coloqué un multímetro, ¿cierto? Aquí acomodé en esta parte, estoy colocando un nodo. ¿Para qué? Para ubicar todas las corrientes que son negativas en esta parte. Y luego conectando las otras a los extremos de ¿quién? Haciendo los enlaces de mis resistencias. ¿Para qué? Para poder ubicar así mismo lo que es lo que me está solicitando a mí el ejercicio. Recuerde que me dice que es la medición de la corriente, como podemos observar, y la diferencia potencial. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de yo realizar la resta de que tenemos aquí, que esta es, ¿cierto? Lo que a mí me está, la potencia que me está entrando en mi circuito como tal, 684, me estoy dando cuenta que para este primero que está entrando, también luego se va a repartir, ¿cierto? Y en este momento, pues, tengo 2 que me dieron negativas, entonces aquí me dice a mí que a esto, yo le resto eso y le resto esto, a mí me va a dar 0. Es así como estoy comprobando que la ley se cumple para lo que yo hice directamente, que fue lo que estábamos expresando aquí nosotros, ¿cierto? En la parte teórica, que también tenemos que hacerla por medio de las ecuaciones. Entonces, ustedes lo pueden hacer, lo pueden comprobar y ahí encontramos nosotros que a eso hacemos su respectiva operación y automáticamente nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que pues ya lo vamos a hacer con el simulador y pues lógicamente nos va a arrojar el resultado, pero hay que confirmar, ¿cierto? Que es de esa manera y que se está cumpliendo como tal el objetivo. Como no hay más alimentos aquí en ese, pues obviamente nos va a dar 0, teniendo en cuenta que yo aquí solamente tomé lo que fue resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 en este caso. ¿Listo? Para este, luego también puedo aplicar para el siguiente, por eso coloqué aquí otro para generar, ¿cierto? Porque también puedo aplicarle a los siguientes mallas también. Entonces, de igual manera, ahí ya queda para que ustedes sigan continuando y tengan una pequeña idea de cómo realizar esa diferencia de potencia, comprobándola por medio de dicha ley. Aquí está, aquí tenemos, como nos estaba dando. Ahora tenemos aquí lo que es el experimento número 2. En ese experimento número 2, nosotros tenemos algo muy particular. Aquí nos dice a nosotros que tengo que trabajar con un circuito RC. ¿Qué es ese circuito RC? Pues él nos hace referencia porque tiene una resistencia y un condensador, ¿no? Es decir, que aquí vamos a tener una resistencia y vamos a tener un condensador. Por eso nos dice circuito RC. Dice alimentación con la señal de onda cuadrada proveniente del generador, a través de cuya resistencia integra RG. ¿Qué es RG? Pues es una resistencia
de valor mayor, creería, sí, que es mayor, más de 2 megaohmios, entonces hay que tener en cuenta porque no es una resistencia pues normal en este caso, ¿no? Se carga y se descarga en el condensador. El voltaje entre placas del condensador se aplica al osciloscopio, es decir, que aquí vamos a tener un osciloscopio, ¿cierto? Vamos a tener nuestra fuente generadora, vamos a tener una resistencia, vamos a tener un condensador y vamos a tener en ese osciloscopio, pues vamos a tener una base de tiempo para poder hallar lo que nos están indicando. Luego nos dice que simule el circuito RC que se muestra en la figura 7. Esa es nuestra figura 7. El circuito se alimenta con la señal de onda cuadrada, es decir, que nuestra onda nos tiene que dar cuadrada, proveniente del generador, el cual a través de la resistencia RG carga y descarga el condensador. El voltaje entre las placas del condensador se aplica al osciloscopio. Entonces, yo aquí que dice, a mí me dice que utilizar un condensador entre 10, ¿cierto? Y entonces, o me dice que tienen que ser superiores. ¿Yo qué hice en este momento? ¿Cierto? A mí me dicen que puedo utilizar de 10 microfaradios o de 100 microfaradios, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo hice fue ir a generarlo, ¿cierto? Saqué igualmente, saqué otra vez todos los materiales necesarios. En este caso, pues necesitábamos un protoboard, la placa de prueba, necesitábamos una resistencia que nos pedían un condensador, ¿sí? Nos pedían, en este caso estoy utilizando uno tipo lenteja, nos están pidiendo también el condensador, bueno, teniendo en cuenta que también lo llamamos el capacitador, ¿no? También nos pedían el osciloscopio, aquí está el osciloscopio, y el generador de fuente, ¿no? Generador de energía. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que hice fue, pues, coloqué, me decían a mí que debo de tener el condensador, aquí está, lo utilicé de 100, ¿cierto? De 100 microfarad, y aquí lo ubiqué, ¿cierto? Me decía que puede ser de 100, de 10 o mayor. Bueno, eso ya cada uno ya queda como lo quiera realizar. Una resistencia entre 50 ohmios y 100 ohmios. Yo la coloqué de 100, que sería esta mi resistencia, o superior. Dice, la frecuencia de la onda cuadrada puede estar entre 100, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Yo en inmediatamente, bueno, voy a explicar algo primero que todo. Aquí en el osciloscopio se va a visualizar pues la señal que almacena el condensador. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Lo que tenga almacenado este condensador es lo que vamos a mostrar en este osciloscopio, en lo que nos esté mostrando él ahí. ¿Qué pasa con el osciloscopio? Pues él nos indica o nos permite observar un periodo de carga y descarga de este condensador, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que depende de la frecuencia que debe estar entre los 100, ¿cierto? Los 100 Hz y los 2 kHz. En este caso yo lo ubiqué con 100, que aquí está, que lo ubiqué en mi. Luego, a mí me dicen, o hay que tener en cuenta, que si así varía la señal cuadrada. Dependiendo cómo varíe, pues así mismo va a ser su variación, tanto en el momento del cargue y al momento del descargue, ¿sí? Ese experimento, la verdad, es más de observación para tomar dichos datos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta eso también. El osciloscopio está dividido, hay que tener en cuenta eso también, porque allí también nos hace énfasis en eso, dice con valor máximo de onda de 5 voltios o superior. Escoja la escala del tiempo del osciloscopio que le permita observar un periodo, que le permita observar un periodo de carga y descarga del condensador. ¿Por qué nos hacen énfasis en eso? Porque obviamente este osciloscopio se miden por escala, ¿cierto? Por segundos, por milisegundos, por microsegundos o nanosegundos. Entonces aquí automáticamente nosotros podemos ir variándolo teniendo en cuenta también. Igualmente, como nos piden que la onda sea cuadrada, entonces aquí también nos toca que graduarlo
para que esa onda nos esté dando como nos requiere nuestro experimento, ¿sí? Nuestro circuito. Entonces, por lo tanto, pues hay que escoger y hacer referencia, ¿cierto?, en la escala del tiempo para que nos permita, pues, observar ese periodo, tanto el cargue y el descargue de ese condensador. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Entonces, vámonos ahora a tener en cuenta ya. Luego nos dice a nosotros, vienen unas preguntas. Esas preguntas ustedes, pues obviamente dice con la resistencia adicional, nos piden luego colocar otra resistencia adicional aquí en este circuito, teniendo en cuenta que aquí pues tienen que ustedes entender lo que nos están pidiendo. Eso es esencial. Lo que nos están pidiendo aquí hay que hacerlo cumplir para que aquí nos estén dando esa onda. La verdad, hay un gran margen de error, yo la hice como 3 veces, al principio no sé, es decir, uno lo hace y de inmediato no sale, hay que esperar un momento, ¿sí? A veces quedan, pues por lo mismo, por lo que hay que graduarlo a él para que vaya dando su gráfica, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya igualmente tienen que hacer otro con una nueva resistencia adicional, la cual es la nueva respuesta de carga y descarga del condensador. Y pues hay que explicar qué pasa, porque si se descarga más rápido, si va a estar con menos segundos, si se descarga así, eso es lo que tienen que darse de cuenta, porque ya no va a estar una resistencia, sino que va a ser con nuestra segunda, con otra resistencia más. Entonces tienen que mirar esos valores. Igualmente al circuito de esa figura, añada un condensador en serie al condensador C. Determina el valor del condensador equivalente, ¿sí? Y verificar el comportamiento de la respuesta de carga y descarga del nuevo condensador, a ver si coinciden o no coinciden. ¿Listo? Recuerden que ya este va a ser en serie. ¿Listo? Al circuito también hay que añadirle un condensador en paralelo al condensador C. Determine el valor del condensador equivalente y verifique el comportamiento de la respuesta del carga y descarga con ese nuevo condensador. Es decir, que entonces a este hay que hacer pequeñas modificaciones teniendo en cuenta que hay que seguirle anexando otros nuevos elementos para ver cómo es el comportamiento de ellos. Ya nuestro experimento 3 del circuito RC nos dice que medición de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía en un capacitador. Nos dice a nosotros que ajuste adecuadamente el circuito como muestra una figura 8. Esa es nuestra figura 8. Dice que el amperímetro del capacitador y la batería deben conectarse. El capacitador y la batería nos piden, deben conectarse en el orden adecuado, ¿sí? Ver muy bien sus marcas y los componentes del circuito. La placa positiva del capacitador debe conectarse al terminal, pues obviamente el positivo de la batería, igualmente para las conexiones, para que no se vaya a presentar ningún daño en los capacitadores que se van a utilizar o en la resistencia. Las resistencias no tienen extremos, pues ya sabemos, ni positivos o negativos. Entonces, registren una tabla, nos piden registrar la tabla del voltaje de la batería y del voltaje del capacitador. Luego de montar el circuito, ¿cierto? Encienda la fuente de la alimentación y registre cada 5 segundos el valor solicitado en la tabla 5. Tome las lecturas hasta que sean demasiado pequeñas para medir. Repita los pasos 1 y 2 con una resistencia menor al valor de la resistencia 2. Registre las lecturas en la tabla 5 y ahí nos especifican en qué columnas. Bueno, entonces, luego de montar el circuito, encienda la fuente de alimentación y registre cada 5 segundos los valores solicitados en la tabla. Tome las lecturas hasta que sea demasiado pequeño para medir, nos pedían. Entonces aquí yo hice mi circuito, tenemos la batería que nos decía, ¿cierto? Tengo mis multímetros, ¿para qué? Porque ya nos están pidiendo a nosotros que hay que medir, ¿cierto? Nos dice a nosotros que hay que medir, registrar el voltaje de la batería y el valor del capacitador. Entonces aquí yo tengo el voltaje, ¿cierto? La batería, ¿es cierto? El del capacitador y el de la resistencia. Es decir, para cada uno hice sus enlaces, ¿sí? Para que me diera, teniendo en cuenta que nos daban aquí unas pautas que hay que tenerlas en cuenta.
y hay que hacer este mismo circuito. Miren, aquí está. Listo. Entonces esto hay que tener algo muy, y le hago énfasis aquí. Aquí nos dice a nosotros que hay que llenar esa tablita, ¿cierto? Primero que todo hay que colocar los materiales, el voltaje, qué voltaje vamos a trabajar, cómo es el capacisador, de cuánto es, la resistencia, qué valor tiene, ¿cierto? Y la resistencia 2, qué valor tiene. Para luego nosotros nos dice que vamos a llenar la siguiente tabla. Y esa tabla nos dice que cada 5 segundos, tiempo de 5 segundos, 0, 5, 10, 20, hay que corriente en la resistencia 1, ¿sí? Voltaje en el condensador de la resistencia 1, mire, usando la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, ¿cierto? Y voltaje en el condensador usando la resistencia 2. Recuerden que primero estábamos con 1 y luego teníamos que adicionarle, por eso nos pide en esto. Entonces hay que tener en cuenta lo que nos va a dar aquí, porque aquí cada uno está el valor de ellos. Pero aquí, en hora de simulador, no sé, bueno, el que ustedes vayan a utilizar, pero en este caso, para el que yo utilizo, me decía hora del simulador, entonces ahí yo comenzaba, le doy acá en este verdecito, simular, entonces él comenzaba. Entonces yo tengo que tomar una foto, grabar o algo, porque si yo lo paro, se vuelve otra vez en cero. Entonces para la simulación, no queda en nada. Pero como a mí yo tengo que hacer el registro en esta tablita, entonces yo lo que tengo que hacer es mirar acá, ¿cierto? ¿Cuánto me dio aquí para los 5? Para los 5 y venir acá y pum, llenarlo, ¿sí? En cada una de ellas, en la corriente de la resistencia, entonces estoy hablando de la corriente de la resistencia, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me da a mí en el voltaje del condensador? Entonces tengo que mirar en el voltaje del condensador y así sucesivamente para yo ir llenando, ¿cierto? Mi tabla. Me dice a mí que debo de repetir esos pasos 1 y 2 veces con la resistencia menor, ¿sí? Registrar dichas lecturas, ¿cierto? En esa tabla, tanto en la columna 4 y la columna 5. Aquí 1, 2, 3, 4, la columna 4 y columna 5, ya sería para nuestra segunda resistencia directamente para el condensador. Es así como tengo que llenar esto y obviamente pues ahí ya nos vienen las últimas preguntas que nos dicen, ¿cierto? Que nos dan a nosotros sobre ellas, que nos indican, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y analizar sobre lo que nos arrojó, ¿cierto? Dichos valores. Eso es lo que nos pide nosotros en ese primer experimento. Es así que ya continuamos nosotros, ya completamos todo lo que es la parte de los circuitos. Es así como tenemos que comenzar ya a desarrollar, teniendo en cuenta que ya nos queda poco tiempo, chicos. La idea es que nos volvamos a encontrar en esa semana. Yo les había dicho esta mañana que por ahí el jueves, para ver cómo estamos trabajando eso, cosa de que en nuestro próximo encuentro, ¿cierto? Ya igualmente en nuestro primer encuentro, pues explicó, ahí ustedes pueden ver en la guía, que encontramos unas simulaciones que nos dan ahí los enlaces para ir descargando y que son más de contextualización. Un poco más complejo era lo que estábamos viendo ahora en lo de los circuitos, y tener en cuenta lo de la construcción de la bobina, que es otra que hay que tener muy en cuenta para ello. Es así que hemos terminado nosotros en esta parte ya en esta sección, que era lo que quería para que les quedara a ustedes más claro un poco sobre esta actividad.